Ponencia en Tépola, Colombia, México, agosto 2017, colectivo de teatro callejero Chutil, Faro de Oriente. Los rebeldes del Hades o los hijos de Gaia. Creación artística en contextos populares latinoamericanos. Durante 35 años de proyecto, hemos registrado diferentes procesos de creación artística en diferentes contextos populares en México y Latinoamérica. Y para reconocer las distintas tramas en que emerge la obra artístico-cultural, es que nos hemos acercado a las estéticas, técnicas, lenguajes, enfoques, posturas y contenidos que expresa el sentir de cada proceso en busca de una cultura propia y contrahegemónica. En tan largo tiempo hemos visto nacer, evolucionar y morir diferentes propuestas artísticas, culturales, que sintonizan entre sí, pero que viven por separado. Algunas como en Tépola, Colombia, con 15 años, o nuestro querido Faro de Oriente con 16 años de vida. Casi todos intentando pensar en otra topografía del pensamiento que permita formular una distinción funcional, funcionaria, administrativa, presupuestaria y jurídica. Pero casi todas, en mayor o menor grado, metidas en un huevo individualista y constreñidas por el ego o cooptadas por la hegemonía, divididos por fronteras, con realidades aparentemente disímbolas, fragmentados hasta la médula de los huesos, devastados. En muchos de los procesos se intuye por separado, cada quien desde su trinchera o lugar de experiencia, que es absolutamente imperativo acabar con las tribulaciones de la política cultural y sus reyertas, con la depredación de las riquezas culturales por parte de las instituciones públicas y privadas, negar el concepto organizativo que se filtra a través de las propuestas oficialistas en las que los consejos o ministerios de cultura están siendo diluidos por politiquerías para crear la distracción que tiene a muchos procesos culturales populares realizando un rito de simulación participativa, enredados entre las telarañas de una visión bufonesca en la que se terceriza la pensabilidad de la glosa llamada cultura, como lo hace en su definición la UNESCO, que resulta de un rigor medianamente suficiente para completar minutas. Colombia es ejemplo de política cultural según la UNESCO, cuando lo más interesante de los centros nacionales para la cultura y el arte, regados por toda Latinoamérica, sucede fuera de sus centros nacionales para la cultura y las artes. A través de las hendiduras de una realidad aparentemente no viable, habla un mundo voluntariamente civilino en el que se entreteje una maraña hecha de mañas que nos enmaraña con la visión de que la cultura es tesaurización, acumulación, acopio y engranaje de una gran cantidad de productos recolectados. La cultura conserva, retiene y entonces se asocia a un fondo a transmitir. Capitaliza el conocimiento fijando un precio al acto de transmitir, que en términos estrictos significa asegurar la permanencia y la subsistencia del pensamiento y proteger a la cultura de todo aquello que pudiera significar una ruptura de su régimen interno, es decir, de todo lo informe, lo inacabado, imperfecto,
que no encuentra lugar en este régimen homogéneo de las formas y que inaugura la era de las formas de lo visible, haciendo uso de un autoritarismo blando y utilizando la cultura como un mecanismo de control social, o como Bourdieu y sus disquisiciones sobre la insistencia de un arte relacional que está tan de moda entre profesores y gestores culturales. Es tiempo de dejar de chacotear. Es tiempo de romper los huevos y las fronteras, de extraer el arte del imperio de la teoría de la visión. Cuando el arte se subyuga a la visión y la imagen, se deja leer por la cultura. El arte se anquilosala, se petrifica. La cultura maltrata al arte porque lo limita, lo estrecha, lo reduce a ser un fin en sí mismo. Soportamos la existencia de un arte cultural, pero el arte se las juega, se revela para no devenir en un cachivache de la cultura. La cultura es una manera refinada de entender y ejercer la vida, afirma Artaud. No hagamos del arte un oficio, porque el arte es anticultural. El arte no es lo mismo que la cultura. El arte es la conciencia crítica de la cultura, según Magloire, que asiente. Cuando el arte se proclama como anticultura, realiza un acto de retracción instantáneamente comprensible, que pone de manifiesto que no es acumulación y que, sea cual sea el tratamiento que le imponga la cultura, no entra en el proceso de tesaurización de las riquezas. El arte anticultural se libera de la cultura y se evade del lenguaje recibido para producirse como el no lenguaje, incomunicable, lo que conduce a una salida destinada a inscribir el no lenguaje en el lenguaje, a provocar la experiencia de no lenguaje, que es el límite mismo del lenguaje y que se dibuja en él. Esto es lo que produce el arte anticultural por la sola pronunciación de su nombre y que pone en juego la ruptura con el pensamiento instituido a más de 6.000 años, provocando una escisión entre arte y cultura, separación de carácter insurreccional, es decir, destinada a violentar el lenguaje establecido en una época determinada y tornar a esa libertad perdida de recrear nuestros propios símbolos. Magloire sostiene: la posibilidad radical de un arte no cultural implica una acción en cadena, un trabajo de zapa sistemático que, por aproximaciones sucesivas, reúne en una misma malla todos los elementos que constituyen el campo cultural, que dibuja el contorno de este último, elevando a un nivel tal que pueda de un solo gesto negar en bloque todo lo que es cultura. La existencia de un arte no cultural depende de la posibilidad de eyacular un gesto no pensado, que en su propia progresión se presenta como un gesto sin finalidad que avanza en el no ver más allá, que procede sin previsión, sin tener nada delante de sí, como la traza de una aventura, de una errancia, como un devenir significante de la insignificancia, dibujando la singularidad de un trabajo que define, delimita y traza en el curso de un trayecto interminado el contorno exterior del pensamiento cultural, tradicional, sometido a la universalidad de la mediación y de la comunicación. Entonces, se trata de una insurgencia contra las formas que se ve obligada a ir más allá de sí misma, llevando consigo la impronta de su origen incierto, comprometiéndose en el surco de un grafismo original
que ha inaugurado la condición de trazabilidad del arte no cultural, desmantelando la ilusión de transparencia patrimonial subordinada al padre edificador, mediante un trabajo de deculturación desconcertante, tomando la cultura por debajo de la cintura en una sublevación que repudia la estética, ya que ésta es el arte convertido en cultura, pero sin dejar de conservar la propia estética, la propia cultura como base de su gesto de repudio, porque la evasión del arte no puede sino realizarse desde el fondo de la cultura misma, porque el verdadero más allá de la cultura está en la misma cultura, a condición de ser desmantelada por el gesto de un arte que se realiza como su conciencia crítica. El arte no está en las pinturas ni en los libros, el arte está en los nervios, en la fluidez de los nervios. Basta de tantas estrategias disfrazadas de interpretaciones. Pero parece que lo importante es cómo arrancar. Si tan solo fuéramos capaces de poner en marcha una dinámica de cambio, hablamos de asaltar el Hades y de recuperar la vida que es incompatible con las relaciones de autoridad y de poder. Rescatemos del Hades a la mujer que fue enclaustrada por el hecho de no querer dejar de ser mujer. Diseñemos, a partir de una conciencia crítica, estrategias de supervivencia en el mundo que dejen el mayor margen posible para caminar hacia nuevas formas de convivencia y de ayuda mutua entre mujeres y entre hombres y mujeres, para recuperar el espacio y el tiempo de las saciedades de los deseos saciables. No caben posturas puristas. El compromiso y el pacto son el pan nuestro de cada día. Para ello es necesario que esta búsqueda individual y aislada en diferentes contextos encuentre un lugar común, un nosotros, que nos permita tender la urdimbre de la trama de una nueva visión conjunta. La ciencia y la tecnología arrojan información que está a punto de hacer añicos el campo de las ciencias sociales y de la metafísica. Una nueva semántica se instala en medio de nuestros pensamientos. Alumbra un nuevo discurso de la cultura. Ya lo vaticinó Antonin Artaud, que sacudió la moral europea y el edificio teatral hasta dejarles llenos de fisuras, sobre las que ahondaron Jerzy Grotowski, Bertolt Brecht, Eugenio Barba, quienes dispusieron a su vez la posibilidad de deconstruirle. Desentrañar el ser verdadero del teatro, epistemológica tanto como ontológicamente, a través de la deconstrucción del edificio teatral, edificado hace 6.000 años con el fin de ser parte de la maquinaria patriarcal, un modelo de adoctrinamiento socioeconómico, incluir en el quehacer teatral la parte filosófica que la misma academia no reivindica. ¿Por qué del teatro? Porque el teatro es la primera invención humana, es un aglutinador per se. De esta manera, establecer cómo el teatro, devenido de la fiesta ritual, sufre decisiones en la que, por un lado, se convierte en herramienta de acondicionamiento coercitivo a través de la cual la clase hegemónica impone sus valores en el imaginario popular a través de un proceso de desnaturalización del ente humano para transformarlo en un individuo del orden patriarcal. Y por otro, el teatro popular y el teatro callejero. El teatro popular en el que
supuestamente se recrean los símbolos y significados de usos y costumbres. Tiene la desfortuna de haber sido también cooptado por la clase hegemónica, igual que el bufón. A diferencia del teatro callejero, que ha sido la contraparte del edificio teatral y cuyos representantes máximos han sido los juglares y cuyos antecedentes más lejanos lo encontramos en Thespis y su carro. Claro, con respecto a la visión establecida por la misma maquinaria que no nos permite ver más allá de la Grecia patriarcal. Pero según la hipótesis que enarbolamos, podríamos rastrear el origen de los juglares más allá de las sociedades misoico-micénicas, lo que también nos permite situar el papel social e histórico de los juglares y contextualizarlos como los rebeldes del Hades o los hijos de Gaia. Por algo, la iglesia emergente persiguió durante 500 años a los juglares. Así, reivindicar un discurso propio del teatro callejero, del arte popular, es tarea necesaria para la trascendencia de nuestra sociedad en su conjunto. Arrinconar la compulsión de engordar y afirmar el ego para abrir paso al deseo de deshacernos en los demás. Como dice Eneko Landamburu, todos somos uno. Salir poco a poco y quizá a veces clandestinamente, usando el ego de careta, de tapadera, nuestro nombre como un nombre de guerra, es decir, sabiendo que no somos eso, que no somos nadie. Ellos quieren, necesitan identificarnos, pero tienen un problema. Nosotros sabemos que no somos nadie. No estamos proponiendo un desdoblamiento de la personalidad, siendo la misma personada desde el orden social, nos dejaremos manipular por la criatura, como un juego de disfraces, una obra de teatro en la que los actores se saben actores. Ya lo dijo Calderón, este es el gran teatro del mundo. Lo que pasa es que tenemos que reconocernos como actores y no creernos el papel que nos dan y así llenarnos de alivio y de una emoción que nos haga llorar felicidad. La poción mágica no es el cerebro, sino la libido autorreguladora. Recuperemos al menos en alguna medida nuestra vida desterrada en el Hades. Encontremos en este Entépola, en nuestro faro de Oriente. Rompamos fronteras, encontrémonos ya, urge, en un lugar común, hoy, aquí, tras de 15 años de resistencia. Hoy que la luz de nuestro faro con 16 años de vida apunta a la Colombia hermana, a la Gran Colombia. Nuestra América ha sufrido un proceso de balcanización. Somos uno, somos el mismo. Viva el Entépola Colombia. Viva el Faro de Oriente. Vivan todos los procesos de resistencia y rebeldía. Viva la vida. Teatro Callejero Chútil. Faro de Oriente.